Finalmente llegó el día. Hoy vamos a compartir sucesos realmente espectaculares. Los fariseos, los sacerdotes, tenían un plan cuidadosamente trazado que no podía fallar. Consistía en poder atrapar a Jesús en algún lugar donde nadie lo viese, llevárselo y asesinarlo. Pero este asesinato debía parecer un acto de justicia, por lo tanto debía maquillarse de tal manera que pareciese que su asesinato simplemente sería una ejecución. Habían conseguido la pieza fundamental y clave que le faltaba, un traidor dentro del grupo de amigos de Jesús que pudiera indicarle dónde estaría esa noche. El traidor apareció y las cosas avanzaron. Tenía que funcionar muy bien, porque si se dilataba la hora de ejecución, daría tiempo a que el pueblo reaccionara y defendiese a Jesús. Eso no podía pasar. El plan funcionaba extrañamente bien. Extrañamente digo porque cuando empezaron a ejecutarlo, cuando lo iban a atrapar a Jesús, repentinamente, cuando Jesús dijo "yo soy", todos cayeron como desmayados o como muertos delante de él y parecía que el plan se desmoronaba. Sin embargo, después se repusieron y finalmente pudieron capturar a Jesús y llevárselo. El plan avanzaba. Durante esa madrugada de inmediato empezaron una sucesión de juicios frente a Anás y Caifás, el Sanedrín, ante Herodes, y un juicio tras otro. No vamos a detenernos mucho en esto, pero pasados estos juicios, esta madrugada, porque desde la medianoche comenzaron hasta la madrugada del viernes, a Jesús lo destrozaron. Entre los azotes, golpes y torturas a los que lo sometieron, Jesús quedó en una condición física tal que apenas podía mantenerse en pie. ¿Lo doblegaron? ¿Lo quebraron con esto? No, para nada. Jesús, utilizando la poco y nada de fuerza que todavía quedaba en él, siguió avanzando, ahora llevando la cruz sobre sus espaldas, yendo hacia el lugar donde sería finalmente ejecutado. Él siguió poniendo de toda su voluntad para que esto avance, para que esto continúe. Al llegar al Gólgota, lo crucificaron. Algo muy extraño estaba pasando, porque lo normal que ocurría en estos casos es que el crucificado se rebelaba y luchaba por evitarlo, y sin embargo Jesús, con su actitud, parecía hasta estar colaborando para ayudar a los soldados que estaban intentando clavarlo en la cruz para que lograran su objetivo. Los clavos que fueron utilizados para clavar a Jesús, ¿te parece que habrían sido clavos como este? No. Tal vez más bien pudieron haber sido como este. Algo así, para que pudiesen sostener el cuerpo de alguien que esté colgado sin que se desgarre. A Jesús lo clavaron en la cruz. Una vez que lo clavaron al madero, lo lanzaron dentro de la fosa preparada para que la cruz se mantuviese erguida durante el tiempo de la ejecución. Esto ocurre a las 9 de la mañana del viernes. Las primeras 3 horas fueron verdaderamente dramáticas, porque Satanás y sus demonios lanzaron toda su furia contra Jesús a través de instrumentos humanos, tratando de quebrarlo, tratando de vencerlo. El Evangelio cuenta parte de esto y nos dice en San Marcos capítulo 15, versículo 29: los que pasaban lo insultaban
meneando la cabeza, diciendo: va, tú que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. De esta manera, también los principales sacerdotes, burlándose, se decían unos a otros con los escribas: a otros salvó, pero a sí mismo no se puede salvar. El Cristo, el Rey de Israel, que descienda ahora de la cruz para que veamos y creamos. ¿Saben? La actitud de Jesús frente a toda esta agresión fue la que está registrada en palabras increíbles que contienen la oración que Jesús tenía en forma audible. Esta oración decía: Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Jesús estuvo en esta lucha solo. No hubo ángeles que se manifiesten para defenderlo. No hubo amigos que estuviesen cerca para al menos fortalecerlo. Ni su madre lo entendía, que estando al pie de la cruz sentía como su corazón se desgarraba al ver a su hijo muriendo en la cruz y no pudiendo creer lo que está delante de sus ojos porque es totalmente incapaz de entender lo que está pasando. Nunca creyó que algo así iba a ocurrir. Las siguientes 3 horas comienzan con algo que el Evangelio lo relata en Lucas capítulo 23, versículo 44. Cuando era la hora sexta, que son las 12 del mediodía, hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena, desde las 12 del mediodía hasta las 3 de la tarde, que es lo que duró en la parte final de la ejecución. Jesús estuvo en total 6 horas colgado. Estas últimas 3 horas estuvieron con toda la escena cubierta por una oscuridad sobrenatural que hizo que haya extraños presagios en la mente de las personas que estaban rodeando la cruz. Saben que un crucificado tenía varias razones para morir, o sea, eran varias de las situaciones que lo llevaban a ese punto. Una de ellas era que iba colapsando sus pulmones y su posibilidad de respirar. Por lo tanto, un crucificado llegaba hacia el final de su vida con su último aliento. Se iba apagando hasta que finalmente expiraba. La Biblia registra algo increíble, porque nos dice, leo ahora ahí en Lucas donde estábamos, el versículo 45 del capítulo 23, versículo 45. Dice que el sol se oscureció y el velo del templo se rasgó a la mitad. Entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. ¿Se dieron cuenta de lo que acabamos de leer? No dice que Jesús dijo así como suavemente: Padre, en tus manos, y se va apagando y así expira y muere, alguien que se apaga vencido por la cruz. No tiene nada que ver con eso lo que pasó. La Biblia dice que Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y después que dijo esto, expiró y murió. Las últimas palabras de Jesús no fueron el último aliento de un moribundo. Nunca te olvides de esto. Las últimas palabras de Jesús fueron el grito de victoria más espectacular que alguna vez nuestro mundo haya escuchado. Lo que Jesús dijo en sus últimas palabras fue el haber llegado al final victorioso. Logró llegar al final sin que Satanás y sus demonios lo venzan. Qué victoria extraña, ¿no? Una victoria que para lograrla está entregando su vida. Es que lo que estaba involucrado en todo esto era tan valioso, que solamente con su sangre y con su vida podía solucionarse. Y cuando esto ocurrió, nos dice la palabra de Dios que
cuando el centurión, alguien para nada sensible, acostumbrado a estar custodiando las ejecuciones de criminales, pero estuvo viendo lo que pasó en ese día, dice que cuando vio lo que había acontecido, el centurión, el pagano centurión, dio gloria a Dios diciendo: verdaderamente este hombre era justo. Y toda la multitud de los que estaban presentes en este espectáculo, viendo lo que había acontecido, se volvían golpeándose el pecho. Pero ¿cómo? ¿No habían logrado el objetivo? ¿Cómo? ¿No habían por fin matado a Jesús? ¿No habían conseguido por fin sacárselo de encima? ¿No era Jesús su gran problema? Ahora Jesús había muerto. El problema estaba solucionado. ¿O no? Dice que cuando se retiraban de ese lugar, lo hacían golpeándose el pecho. Claro, habían pasado cosas extremadamente sobrenaturales cuando Jesús murió. El grito de Jesús entregando su espíritu al Padre cuando muere. Y cuando eso ocurre, un tremendo terremoto que ocurre en toda la zona. Y la gente se da cuenta de que esto es un muy mal presagio, que algo muy tremendo acaba de pasar, y vuelven a la ciudad con la cabeza gacha. Una cosa te digo al terminar la reflexión del día miércoles. Tal vez algunas veces al contemplar a Jesús en la cruz, en alguna ilustración o imagen que hayas visto, te hayas sentido tentado a sentir lástima o pena por Él. Nunca más sientas eso. La próxima vez que mires a la cruz, me gustaría que puedas sentir admiración por ese que quedó clavado en la cruz, y no porque no pudiera salir. Por eso no sientas lástima por Él ni pena, porque Él estuvo ahí porque quiso estar ahí, porque no había otra salida para poder salvarte a vos. Él deseó, Él quiso quedarse en ese lugar. No lo mires con pena o compadeciéndote de Él, sino que tus ojos al ver la cruz sientan la admiración por alguien tan grande que estimó que su vida la podía dar sin problemas para que vos no tengas que perderla. Ojalá sea esta de ahora en adelante tu mirada hacia la cruz.